Prepárate para sumergirte en una experiencia que va más allá de lo común, donde el miedo y lo desconocido se entrelazan de formas que nunca imaginaste. Esta historia es un portal hacia lo inesperado. Abre tu mente porque el terror que sigue no es para todos. Robert era solo un joven con un gran sueño: volar alto, conquistar los cielos y ser recordado como uno de los mejores. Pero había un problema. No tenía idea de cómo lograrlo. Hasta que una noche solitaria y desesperada, mientras miraba el cielo estrellado, algo extraño sucedió. Una voz, proveniente de algún lugar profundo en la oscuridad, susurró en su oído: promesas de gloria, éxito y todo lo que siempre había deseado. Todo lo que tenía que hacer era aceptar el pacto. Al principio, parecía una locura, un truco de su mente cansada, pero la voz era persistente, ofreciendo no solo la carrera de sus sueños, sino también una vida completa. Un hogar, una familia, hijos y riqueza. Todo lo que siempre quiso servido en bandeja de plata. Y sin pensarlo dos veces, dijo que sí. El pacto estaba sellado. En los días que siguieron, la vida del joven piloto comenzó a cambiar de formas que nunca habría imaginado. La suerte parecía sonreírle en cada esquina. Los obstáculos que antes parecían insuperables, ahora se disolvían como la niebla al amanecer. Se convirtió en el mejor, el más joven en alcanzar posiciones que a otros les llevaría décadas conseguir. Pero con el tiempo, el pacto se convirtió en un recuerdo distante, una historia que se contaba a sí mismo como si fuera solo un sueño extraño, algo que jamás podría ser real. Poco sabía él que el destino nunca olvida un pacto, y que tarde o temprano todas las deudas deben ser pagadas. Los años pasaron como un torbellino, y la vida del joven piloto se transformó en un ascenso meteórico. Cada vuelo lo llevaba no solo más alto en los cielos, sino también en la jerarquía de la aviación. Se convirtió en una leyenda viviente entre sus colegas, admirado por su destreza y precisión. A la prensa le encantaba contar la historia del joven prodigio que en tan poco tiempo llegó a la cima. Lo tenía todo: una hermosa esposa, hijos adorables, una casa de lujo, todo lo que un hombre podría desear. Pero mientras el mundo solo veía el brillo de su carrera, algo más oscuro se movía en las sombras de su mente. Ese pacto hecho años antes, la promesa que aceptó tan fácilmente, estaba enterrada en lo profundo de su memoria, como un oscuro secreto que se negaba a desenterrar. Después de todo, ¿cómo algo tan surrealista podía ser real? Se convenció a sí mismo de que todo era solo una fantasía de juventud, un truco del destino que, por pura coincidencia, se convirtió en realidad. Continuó volando, cada vez más alto, cada vez más lejos, creyendo que su éxito era solo fruto de su habilidad y trabajo duro. ¿El pacto? Solo una leyenda, una historia extraña que se contaba a sí mismo en los raros momentos de duda. Pero como en todo cuento de hadas, la verdad siempre encuentra una manera de emerger. Y lo que no sabía era que con cada vuelo estaba un paso más cerca del momento en que el destino vendría a cobrar su deuda. Una deuda cuyo precio jamás podría imaginar. Tu 30º cumpleaños llegó como cualquier otro día, o al menos eso pensaba. El piloto estaba emocionado, pero no por la edad. Para él era solo otro hito, una celebración que debía realizarse en las alturas donde siempre se sentía en casa. Pero ese día, algo se sentía diferente. Una inquietud se apoderó de él, algo que no podía identificar. Lo ignoró, como hacía con cualquier incomodidad, concentrándose en lo único que realmente importaba: el vuelo. Entonces surgió la oportunidad perfecta. Un viaje de última hora, un vuelo inesperado, pero irresistible. Y como regalo de cumpleaños tuvo la oportunidad de llevar a su esposa e hijos a bordo. ¿Qué mejor manera de celebrar que compartir el cielo con aquellos que amaba? Se suponía que sería un día de alegría, de orgullo, de mostrar a su familia el mundo bajo sus alas. Pero mientras sonreía y se preparaba para el despegue, algo en el fondo de su mente comenzó a latir, un antiguo recuerdo que había enterrado hace tanto tiempo. Ese pacto olvidado, esa voz que susurró promesas hace tantos años, ahora parecía moverse en su subconsciente. Intentó apartar el pensamiento, convenciéndose de que solo eran nervios, quizás el peso de la responsabilidad. Pero a medida que la aeronave ganaba altitud, la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder solo aumentaba. Miró a su esposa, sus hijos, y trató de ignorar el escalofrío que recorría su columna. Después de todo, era su cumpleaños. ¿Qué daño podría haber en celebrar en el cielo, el lugar donde siempre se había sentido más vivo? El avión cortaba el cielo con precisión quirúrgica,
y todo parecía ir según lo planeado. Su esposa sonreía, sus hijos estaban encantados con la vista de las nubes. Para ellos era un día de diversión y orgullo, acompañando a su padre en su verdadera pasión. Pero para el piloto, esa sensación de inquietud seguía creciendo. Cada vez que miraba los instrumentos de vuelo, era como si algo invisible estuviera allí, acechando, esperando. Intentó apartar los pensamientos oscuros, concentrándose en la ruta, las comunicaciones, cualquier cosa que pudiera mantenerlo en control. Pero al mismo tiempo, una parte de él sabía que algo estaba mal. Era como si el propio avión estuviera pesado, no por los pasajeros, sino por algo más. Algo que no podía ver, pero que podía sentir. Un peso invisible que hacía cada maniobra un poco más difícil, cada decisión un poco más tensa. Entonces vino la primera señal. Un pequeño temblor en el fuselaje, algo que los otros pasajeros apenas notaron, pero que para él sonó como una advertencia. Su corazón se aceleró y miró a la cabina, como si esperara encontrar algo fuera de lugar. Pero todo parecía normal, excepto por ese frío que recorría su columna. Intentando mantener la calma, miró a su esposa, quien le dio una sonrisa alentadora. Ella no sabía, no podía saber que dentro de él comenzaba a formarse una tormenta. Era un sentimiento que no podía explicar, pero que lo consumía. Algo estaba a punto de suceder. Estaba seguro de ello, pero ¿qué? No lo sabía, o tal vez no quería admitirlo, porque en el fondo sabía que el día del pago estaba cerca, y estaba a punto de descubrir el verdadero precio de ese pacto olvidado. La tensión en el aire se volvió casi palpable mientras el vuelo continuaba. Cada minuto que pasaba parecía arrastrar consigo un peso invisible, algo que solo el piloto parecía sentir. Las risas de sus hijos resonaban en la cabina, pero para él sonaban distantes, como si vinieran de otro mundo. Su mente estaba atrapada en un ciclo de pensamientos oscuros, pero no podía permitirse perder el control. ¿Qué estaba mal? ¿Por qué esa sensación abrumadora de inminente desdicha? Entonces, las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Un destello de luz en las nubes que no parecía natural, una interferencia estática que atravesaba los radios, y una sombra que juraba haber visto deslizándose por las alas del avión, pero que desapareció tan rápido como apareció. Parpadeó, tratando de convencerse de que solo era el juego de luces del atardecer. Pero algo dentro de él sabía que no era así. Los pasajeros empezaron a notar el nerviosismo del piloto. Aunque intentaba mantener la compostura, sus manos temblaban ligeramente al ajustar los controles. El silencio que se instaló en la cabina era diferente, cargado, como si todos supieran instintivamente que algo no estaba bien. Y entonces una voz, la voz que no había oído en 15 años, susurró en su oído. ¿Te acuerdas de mí? Fue un susurro frío, cargado con la misma promesa siniestra que hizo tanto tiempo atrás. El piloto sintió el sudor correr por su cuello, mientras su mente recordaba esa noche fatídica. El espíritu estaba aquí, ahora, en el avión, y no estaba para juegos. Había venido a cobrar lo que era suyo por derecho. Y fue en ese momento que el piloto se dio cuenta. Ya no había escape. El precio se pagaría, lo quisiera o no, y ese precio era algo para lo que no estaba preparado. Mientras el avión seguía su ruta, sabía que el destino ya estaba sellado, y que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. La verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El piloto sintió una oleada de pánico, pero luchó por mantener el control, tanto del avión como de sí mismo. Miró a su esposa, a sus hijos. Ellos sonreían, inconscientes de la tormenta que se formaba a su alrededor. ¿Cómo pudo haber sido tan tonto? ¿Cómo pudo ignorar durante tanto tiempo la advertencia que se le dio esa noche? Ahora el espíritu estaba aquí, reclamando lo que era suyo por derecho, y el precio. ¿Era su propia familia? ¿Su fama y respeto? Mientras el avión seguía cortando el cielo, sintió una presencia oscura a su lado, una figura invisible pero innegablemente real. El espíritu estaba con él, sentado en la cabina, observando, esperando. Cada movimiento que el piloto hacía parecía estar guiado por una fuerza más allá de su control. Las luces de la cabina comenzaron a parpadear, la radio emitía ruidos estáticos que parecían risas distantes, y el horizonte al frente se volvía cada vez más oscuro, como si el propio cielo estuviera conspirando contra él. El copiloto ya no era el mismo. Ahora tenía un aire sombrío, un rostro pálido y una mirada vacía. Hablaba como si estuviera poseído por el espíritu, y realmente lo estaba. «Es hora». La voz del copiloto ya no era la misma, era oscura, seca e intensa.
piloto tragó saliva, su garganta seca como la arena. Sabía que no había escape. El destino que había intentado ignorar durante tanto tiempo estaba allí, inevitable. Mirando el panel de control, vio que los instrumentos comenzaban a fallar, como si el avión estuviera siendo tomado por una fuerza invisible, una presencia maligna que venía a llevarse todo. Desesperado, intentó reconectar su mente con la realidad, pero la presión era insoportable. Comenzó a sudar frío, mientras la imagen de su familia parpadeaba en su mente como una película trágica. La turbulencia aumentaba y escuchaba susurros por toda la cabina, no solo en los radios sino a su alrededor, como si el propio avión estuviera lleno de voces condenadas, llamándolo para pagar su deuda. El piloto sabía que a partir de ese momento ya no estaba en control. Lo único que quedaba era aceptar lo que estaba por venir, por más devastador que fuera. ¿Y lo más aterrador? Saber que él mismo había traído este destino a aquellos que amaba y a todos los inocentes presentes en el avión. El caos se apoderó del avión. Lo que antes era un vuelo tranquilo, ahora se transformaba en una pesadilla viva. Las luces parpadeaban descontroladamente, las alarmas sonaban, y los pasajeros, antes relajados, ahora estaban en pánico total. Gritos y llantos resonaban en la cabina mientras el avión se sacudía violentamente, descendiendo en espiral hacia el suelo. El piloto luchaba desesperadamente por recuperar el control, pero sus esfuerzos eran inútiles. Era como si el avión hubiera ganado voluntad propia, como si la propia máquina estuviera poseída por una fuerza que él no podía combatir. Cada comando que intentaba dar era revertido. Cada intento de estabilizar el vuelo era frustrado por manos invisibles que tiraban de los controles hacia abajo, obligando a la aeronave a caer. Miró a su familia por última vez. Sus rostros ahora pálidos de miedo, ojos abiertos de par en par, suplicando una explicación, una salvación que él no podía dar. Su esposa abrazaba a sus hijos mientras lloraban, pero él no podía hacer nada. La culpa lo asfixiaba, un dolor que desgarraba su pecho, más intenso que cualquier turbulencia. Sabía que este era el final. Y entonces, en medio del caos, el copiloto, poseído por el espíritu, dijo: «¿Sabías que este día llegaría?». La voz siseó, con un tono de cruel satisfacción. El precio fue estipulado, y ahora debe ser pagado. Con lágrimas en los ojos, el piloto soltó los controles. Sabía que no había nada más que pudiera hacer. El pacto se estaba cumpliendo, y él era solo un peón en un juego que él mismo había comenzado. Mientras el avión se precipitaba hacia el suelo, una última idea le ocurrió. Una última oportunidad de dejar algo atrás, una súplica de perdón y rendición. Activó el grabador de voz de la cabina, las manos temblorosas y el corazón roto, y comenzó a hablar. Las palabras salieron entrecortadas, pero logró decir lo esencial. Una confesión, una disculpa, una advertencia para quien encontrara la grabación, todo en un susurro desesperado. Hoy estoy pagando el precio de la avaricia de un hombre. Que Dios nos perdone y que todos descansen en paz. Buenas noches. Los restos estaban esparcidos por una vasta área de densa selva. Los equipos de rescate llegaron al lugar, encontrando solo una escena de devastación. Lo que antes era un majestuoso avión, ahora no era más que metal retorcido, escombros carbonizados y fragmentos de las vidas que alguna vez llevó. El silencio de la selva era roto solo por los cautelosos pasos de los rescatistas, que rastreaban los restos con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Pero con cada minuto que pasaba, la realidad se volvía más clara. No había nadie a quien salvar. En medio de esta escena desoladora, uno de los rescatistas encontró la caja negra del avión intacta, casi enterrada bajo los escombros. Durante la investigación, la cinta comenzó a rodar, emitiendo una estática débil antes de que una voz surgiera del otro lado. Voz del piloto. Tu confesión, su angustia, su último mensaje al mundo. Mientras la grabación continuaba, el horror se revelaba. Lo que escuchaban no era solo el relato de un accidente, sino algo mucho más oscuro, algo que no podría explicarse por las leyes de la física o la aviación. El piloto hablaba de un pacto, de un precio que tuvo que pagar y de cómo sabía que ese día llegaría. Tu voz estaba cargada de miedo, culpa y una resignación que hizo que la sangre de todos allí se helara. Entonces, en los momentos finales de la grabación, se capturó algo más. Un sonido de fondo, bajo, casi imperceptible, pero inconfundible. Una risa fría, cortante, que no podría pertenecer a ningún ser humano.
El grabador emitió un último chirrido antes de que la cinta terminara, dejando un silencio sepulcral en el aire. En palabras, todos sabían, en ese instante, que lo que sucedió en ese vuelo era algo mucho más allá de lo que cualquiera podía entender. Mientras se alejaban del lugar del accidente, la sensación de que algo o alguien los observaba desde las sombras de la selva los acompañó. El perturbador mensaje del piloto no sería solo una advertencia, sino una maldición que nadie allí jamás olvidaría. Hubo 123 muertos, incluyendo al piloto y su familia. Ese mismo día, un cortocircuito repentino desencadenó un incendio en la casa de Robert, dejando solo ruinas. Cada año, en la misma fecha, ocurren eventos extraños durante los vuelos en la misma ruta donde ocurrió el accidente. La esposa del copiloto Richard estaba esperando un hijo que nació prematuramente ese día, después de que ella recibiera la noticia del accidente. Años más tarde, criado sin padre y con un odio creciente en su corazón, un viejo espíritu apareció ofreciéndole un pacto y renovando sus deudas de dolor y terror. La amenaza del mal siempre está presente. Podemos contenerla con vigilancia, pero nunca podremos destruirla, porque siempre habrá personas dispuestas a pagar el precio, ya sea por maldad, egoísmo o ignorancia. Si esta historia hizo que tu corazón se acelerara y tu sangre se helara, estás en el lugar correcto. Aquí, el terror es real, y cada historia es una puerta hacia lo desconocido. Si buscas más historias que te hagan cuestionar lo que es real, suscríbete al canal. Tenemos muchos misterios oscuros y secretos macabros esperándote. No te pierdas la próxima historia. Podría ser aún más aterradora de lo que imaginas. Únete a nosotros si tienes el valor.